Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es su programa Odontología para Todos y ahorita estamos ya en una segunda emisión de lo que son los hábitos intraorales. Por tal motivo tenemos obviamente a nuestra invitada de la semana pasada, la doctora Daniela Gurrola Ruiz, especialista en odontopediatría, y esto es un quien vive entre la ortodoncia que ejerce su servidor y la doctora que ejerce la odontopediatría desde los parámetros o puntos de vista en cuales nosotros atendemos a nuestros pacientes con estos hábitos. Entonces, bienvenida a nuestro programa una vez más, doctora. Gracias. Y vamos a continuar y darle seguimiento a los hábitos intraorales. Bueno, hablábamos la vez pasada de lo que eran los hábitos, que son conductas repetidas que vamos haciendo en nuestro día a día, que tenemos diferentes tipos de hábitos. Hablamos de chuparse el dedo, de la succión digital, y ahora vamos a hablar de este hábito que es uno de los hábitos que pocas veces identificamos o los papás identifican, que es la deglución atípica. Que más bien también vamos a hablar de lo que es la respiración bucal. De estos dos hábitos, entonces hay que darnos prisa porque siempre nos falta un poquito de tiempo. Cuando nosotros deglutimos de una manera incorrecta, lo que hacen los pacientes es llevar su lengua hacia afuera, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la lengua? Estos 17 músculos que forman la lengua van llevando hacia adelante los dientes, de la parte de arriba. Entonces son pacientes que vamos a tener así como nos explicaban la vez pasada. Creo que ahí tenemos algunas imágenes, sí. Un pequeño resumen a manera de remembranza donde queremos ver los hábitos intraorales, que son, por ejemplo, el chupar o succionar las telas, los labios, las comisuras y también, bueno, obviamente los carrillos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, los más comunes y perniciosos son lo que es chuparse el dedo en todas sus formas, el pulgar, o uno o dos dedos, o incluso la combinación de chuparse el dedo y agarrar una almohadita o la tela. Y también tenemos el hábito del chupón, que se trata de una forma muy similar al del dedo. Entonces, lo que es el hábito de chupón y el hábito de dedo se trata de la misma forma. Y bueno, tenemos otros hábitos, como viene siendo ya, que vamos a tratar en este programa, de succión, bueno, más bien deglución atípica y respiración bucal. Entonces vamos a ver cuáles son las repercusiones, pues bueno, que generan clases 2. Las clases 2 son pacientes que tienen pequeña la mandíbula, grande la maxila, donde son caras largas. El paciente además tiene a veces mordidas abiertas, las mordidas abiertas porque no alcanzan los dientes de enfrente, de adelante, de arriba y de abajo no alcanzan a contactar porque la lengua se pone entre ellas, entre los dientes, y entonces sobreerupcionan por la fuerza de los músculos que tú mencionas y luego el impulso de la lengua, de estos 17 músculos, hacen que sobreerupcionen las muelas de atrás, contacten primero, la mandíbula se inclina hacia abajo y entonces se empieza a deformar la cara. Pero bueno, vamos a abordar el tema de una manera así como un poquito más rápida. Vamos, Dani, a ti te tocó hablar de lo que es la deglución atípica. Sí, mira, obviamente como odontopediatras tenemos una forma diferente de tratar esta deglución atípica. La identificamos y luego tenemos que hacer que el niño la identifique, que sepa que lo que está haciendo, el sacar la lengua, el pasar todos los alimentos de esta manera, no es normal. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero date cuenta que tienes esto. ¿Cómo yo voy guiando al paciente? Le digo, cuando te levantes, lo primero que tienes que hacer es llevar tus brazos hacia atrás, ponerte así y pasar saliva y pon la lengua en el paladar lo más atrás que puedas. Y entonces lo hace el paciente. Sí, entonces él se empieza a dar cuenta cómo lo tiene que hacer. Lo exageramos porque obviamente nosotros no ponemos la lengua hasta tan atrás, pero es para que él vaya creando esta forma de cómo hacerlo. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer cuando tenemos la deglución atípica. Otra de las cosas, y aquí te voy a poner a trabajar, es les pedimos a los papás que les compren, fíjate, hasta los premiamos, unas pastillas de esas salvavidas, de esas que tienen un hoyo al centro, y les decimos que lo pongan en su paladar. Y entonces con la punta de la lengua van a poner el hoyito, en el hoyito van a poner ahí la lengua. Y es cómodo para el paciente. Y entonces el paciente, le digo, cuando vayas a ver la tele, agarras una pastilla, la pones en el paladar y pones la lengua ahí arriba.
pero no puedes quitar la lengua hasta que se acabe la pastilla. Las pastillas, este tipo de pastillas, como son aciditas, estimulan la salivación. Vas a disculpar, yo sí me la voy a pasar, por cuestión de tiempo. Entonces, la dejas ahí hasta que el paciente la termina. Pero todo ese rato, los 5 o 10 minutos, el paciente estuvo pasando saliva con la lengua arriba. Y es un ejercicio que hace. Incluso yo creo que mientras más ácido, ya perdón, estuvo muy rica la terapia, pero creo que necesito más. Voy a seguir haciendo mi terapia. Okay. Yo te quiero, veo que traes bastantes aparatos, como Sí. esto se llama terapia miofuncional. Terapia miofuncional se refiere a vamos a hacer trabajar a los músculos de una forma efectiva para que se eduquen y pueda el paciente desarrollar de una forma adecuada los huesos y todo el macizo facial, todo lo que es la estructura de las bases de soporte para los dientes. Este es otro ejercicio que les ponemos a los pacientes. Aquí los papás nos ayudan. Cuando nosotros tenemos una deglución atípica, otra de las cosas que se nos afectan son los labios. Los labios están acostumbrados, y este también nos sirve para el rato que hablemos de respiración, los labios se quedan abiertos. Cuando nosotros desde la lengua, el labio se empieza a quedar abierto, empieza a perder su fuerza. Entonces, cuando pierde la fuerza el labio, nosotros tenemos que llevar el labio al gimnasio. Y entonces le decimos a los pacientes Te voy a ayudar. Ajá. que pongan el botón. Es un botón más o menos una moneda de 5 o 10 pesos, depende del paciente. Y entonces lo que hace, ese botón tiene un hilito. ¿Qué les decimos a los papás? Tiene que ser un hilo, que no sea estambre, un listón, o hilaza, que no son peluditos porque luego les da asco. Entonces, que lo pongan entre los dientes y los labios. Y entonces tienen que apretar. El paciente ya perdió la fuerza en sus labios. Y entonces la mamá le tiene que jalar y el paciente, cuidado porque me vas a dar un botonazo, la mamá le jala y el paciente lo detiene. Obviamente tú no tienes una pérdida de tonicidad, si quieres ya, tú no tienes una pérdida de tonicidad de los labios, pero, no, ya me di cuenta, pero los pacientes que respiran, también que respiran, y los que tienen ese tipo de deglución no tienen fuerza en los labios, y entonces tienen que empezar a hacer ejercicio para tener esa fuerza y que el labio nos ayude también a corregir un poquito cuando los dientes se van hacia afuera. Fíjate que estos son tratamientos muy buenos, son muy efectivos y bueno, los pueden practicar allá en casa los niños, pero me gustaría algo para el diagnóstico. Nosotros tenemos preparados una forma de saber si su hijo está deglutiendo de una forma correcta. Entonces, la doctora les va a hacer una demostración, yo les voy a hacer otra demostración y bueno, pues vamos a pasar con la primera demostración para saber si están deglutiendo de una forma normal o de una forma típica. Cuando van cuando les pides a los pacientes, nosotros para darnos cuenta, le pides que ponga un abatelenguas, uno que tiene los abatelenguas ahí, un lápiz o algo, que lo ponga entre su nariz y sus labios. Entonces le dices, ponlo aquí, mételo, y si te ves un poco extraño, pero le dices, mételo, y pasa saliva. Entonces, cuando pasa saliva, como tienes la lengua arriba, pasas y no se cae. Pero, haz de cuenta, ahora intenta hacerlo, pero sacando la lengua, se va a caer. Lo primero que va a hacer es caerse. Entonces, aquí empiezas a diagnosticar un poquito. Son ejercicios que ponen los fisioterapeutas cuando los ejercicios de lenguaje y todo eso, pero aquí nosotros nos podemos empezar a dar cuenta si realmente el paciente lo es. Cuando llega al consultorio... ¿Qué tal con el vasito de agua? O sea, le pides al paciente... paciente... Cuando vas a diagnosticar si el paciente respira por la nariz o por la boca, usas un vasito de agua. Okay. Ese es para eso. Entonces, nosotros tenemos esto para los ejercicios. Otro ejercicio con tu botón, lo que haces es, el paciente va a meterse el hilito, o sea, la parte de la puntita del hilito a la boca, y va a tratar con los puros labios, sin usar los dientes y la lengua, de ir subiendo el botón hasta que el botón llegue aquí. Con los puros labios. Y entonces
si no usas los dientes y si no usas la lengua, no es tan fácil. Entonces empiezas a articular y hacer cada porque son los puros labios los que están Está trabajando. larguísimo esto. Hay que empezar con uno cortito. Empiezas con uno cortito para que el niño no Sí, se... esto Pero es... Y le dices, tu próxima cita, que es dentro de 15 días, ya tiene que subir rápido. Y le tomas tiempo para que él vaya viendo cómo va avanzando. Y checas ahí en el consultorio, porque te voy Sí, a lo decir una checas. cosa. Y tomen en cuenta esto, personas que están viendo allá en casa. Esto debe de ser supervisado por una persona experta. O sea, no es de que ustedes ven el programa y me dijeron, lo tengo que hacer. Primero, ¿por qué? Pues porque los niños en realidad no es lo mismo que se los digan sus papás a que se los diga una persona ajena. ¿No es así, Dani? Así es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el hábito que hablábamos hace rato, el hábito de dedo o cualquier otro hábito. Las mamás llegan, cuando llegan y que te dicen, el paciente se chupa el dedo, la mamá ya está peleada con el hijo, porque sácate el dedo, sácate el dedo, sácate el dedo. Cuando llegan y yo les digo, oye, ya no te lo chupes, mira, ya estás grande. Y es otra voz Ya que no es lo oyan, mismo. ya no es lo mismo y ya no es el pleito con ellos, ¿verdad? Entonces ya como no es el pleito con ellos, nosotros tenemos esta parte de yo soy tu amiga, te voy a ayudar a quitarte el hábito, pero no te lo está diciendo tu papá. De hecho, cuando yo les recomiendo a los papás, ni siquiera le mencionen el dedo. No, o sea... Ni siquiera le mencionen la lengua, él solo. Oye, haz tus ejercicios, sí, pero que él se ponga y los papás tienen que estar ahí. Y es muy diferente que tú se los digas. Pues mira, a mí me que lo hagan. encantó lo que son las terapias y yo voy, mientras vamos a un corte, a seguir en mi terapia para aprender a poner la lengua en su posición correcta. Los esperamos después de un breve corte.